La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Tengo el gusto de que nos acompañe el día de hoy en nuestro programa el diputado por Álvaro Obregón, el diputado Fernando Zárate. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Manuel, un placer estar contigo y con el auditorio y encantado que podamos platicar sobre la Ciudad de México. Pues, diputado, antes de analizar toda la coyuntura política que se vive en esta Ciudad de México, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Fernando Zárate fuera de lo que estudió y fuera de su trayectoria política? Yo soy un ciudadano que vive en la Ciudad de México como cualquier otro, que se levanta, que tiene hijos, que tiene que dar a desayunar, que tiene que ayudar a cambiarlos, que tiene que subirlos al camión escolar obligatorio y que vive, siente, usa el transporte público, come en los mismos restaurantes, fondas, bares de esta ciudad y que sufre los problemas de movilidad. Yo vivo en San Ángel, tienen todos, por supuesto, un espacio en donde platicar, en donde discutir, en donde atender. Toda mi vida he vivido en Álvaro Obregón, nací aquí he desarrollado toda mi vida y yo esperaré que aquí también fallezca en muchos años, pero dedicado a la vida de la ciudad, dedicado a la vida de Álvaro Obregón. Básicamente soy un ciudadano muy comprometido con mi colonia. Creo que soy el único representante popular que salió de ser, o que su extracción es un presidente de una colonia. Yo fui presidente de mi colonia en donde vivo, que fue Chimalistac, y de ahí inicia toda una ruta política en donde he visto, pues, desde las banquetas, desde los problemas más cercanos, desde la familia y desde mis vecinos, lo que ha venido sucediendo en la ciudad, el terrible anarquía que se empieza a sentir y se empieza a vivir, y por supuesto que también acompañado de eso una serie de ciudad viva, muy feliz, con ganas de que esto cambie, con ganas de que asumamos el liderazgo y el rol que le corresponde a la Ciudad de México, sobre todo de manera propositiva. Así es que no todo está mal, no todo debe ser crítica. Muy apasionado por la vida, muy apasionado por la defensa de los intereses de los vecinos, pero sobre todo muy apasionado para renovar una generación política que implica oxígeno, que implica ideas nuevas, que implica innovación, tecnología y sobre todo un reordenamiento total de una forma de gobierno que ha fracasado en la Ciudad de México, concentrando poder y con mucha alegría porque la ciudad yo creo que va a cambiar. Diputado, ahora sí hay que hablar de sus estudios. ¿Qué estudió usted? Bueno, yo orgullosamente estudié en el Colegio Alemán desde maternal hasta que acabé la preparatoria, y lo digo orgullosamente porque me generó una disciplina de vida, me generó una estructura mental y unos ideales y valores muy sólidos que son los alemanes y que ha inspirado en una gran medida lo que hoy soy y por qué soy tan crítico. En el Colegio Alemán aprendí a aceptar la crítica y sobre todo a que la crítica sea uno de los detonantes para mejorar en todos ámbitos nuestra vida, profesional, personal. Buscamos la crítica para mejorar y no consideramos, como algunos en la Ciudad de México lo consideran, la crítica como la traición. Yo considero la crítica como forma indispensable para mejorar. Y tampoco creo, como bien los alemanes me enseñaron, que la lealtad significa abyección. ¿Qué significa esto? ¿Qué horas son? Las horas que usted diga, señor. ¿A dónde vamos? A donde usted quiera. Yo no aprendí que la lealtad a la ciudad, a otros políticos, a las instituciones, pero sobre todo a los vecinos, tiene que ver con decirles que sí a todo. Entiendo que la lealtad parte de otros valores y de otro entendimiento de ciudad, y creo que si somos fieles a los valores y a los principios podemos mejorar. Entonces lo explico de esta manera porque creo que es muy importante poder compartirle a la ciudad quién soy más profundamente, qué valores son los que a mí me atraen, los que me llevan y los que me enseñaron, y posteriormente profesionalmente litigué con previamente estudios en el ITAM, soy abogado por el ITAM, y tengo una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Columbia en Nueva York,
Allá apliqué también a un doctorado que no he podido llevar a cabo todos los estudios, pero que forjé un carácter especial con el derecho constitucional norteamericano y con instituciones pues de Ivy League o la Liga de la Enredadera en Estados Unidos, que son una serie de universidades que pues piensan diferenciarse a partir de una mentalidad, de una serie de estudios con todo el resto del mundo, y creo que han dejado cosas positivas, algunas también algo negativo, no todo es bueno, pero creo que han dejado una huella muy importante a nivel mundial, y yo me siento parte de ello, y he venido a hacer política a México después que regreso a hacer mi maestría. Antes litigué Derecho Constitucional, específicamente juicios de amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y un tanto administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Justicia Fiscal Administrativa, y bueno, pues con este entendimiento aterricé a ser líder de mi colonia, una colonia yo creo que de las que más identidad tiene en esta ciudad, que se llama Chimalistac, historia, cultura, arte, y sobre todo mucho amor por nuestra ciudad y por nuestros valores, y de ahí fui jefe de gabinete en el PRD, que eso es muy interesante. Yo crecí con un movimiento de izquierda fuerte, de causas, sobre todo de causas de justicia, de resolver la inequidad, la desigualdad, con muchas emociones y sentimientos por la ciudad, pero llegué a ser jefe de gabinete del PRD, de Jesús Zambrano, a quien yo le agradezco, le reconozco profundamente lo que ha hecho, pero que lamentablemente ya no compartí los mismos destinos con ese partido, ni con sus líderes. Yo no aceptaba que mis liderazgos fueran gente tan corrupta y tan con tanto dolor que le ha producido a la ciudad en tema de comercio ambulante, transporte público, reglamento de construcciones, violación de uso de suelo, bares, restaurantes, cobro de piso, ahora inseguridad y la permisión, cuando menos la omisión, de no perseguir a los narcomenudistas, que hoy tenemos un grave problema, por ejemplo, en Álvaro Obregón. Sí. Todo eso me llevó a renunciar a ese partido, me llevó a volar con la ciudadanía, a acercarme mucho más a mis principios y mis valores, y a criticar abiertamente a quienes eran corruptos. Yo creo que en la política todo se debe decir con nombre y con apellido. Claro, ¿quiénes son los responsables? ¿Y por qué son los responsables? ¿Y qué es lo que los lleva a hacer eso? Y me distancié mucho de personas que hoy aún soy todavía más crítico, como Mauricio Toledo en Coyoacán, que a mí me parece que la ciudad está muy consciente que esos gobernantes no son los que deberíamos de tener, como Leonel Luna en Álvaro Obregón, que me parece que con un interés mercantil y económico está guiando el destino de Álvaro Obregón y está tirando el futuro de las personas en materia de servicios urbanos, de servicios públicos, en Avenida Toluca, Desierto de los Leones, Santa Fe, San Ángel. Todo se ha convertido en negocio, todo se convierte en forma de ingresar dinero a sus arcas, para destruir la vida como la conocemos en esta ciudad. Todo se trata de despensa, todo se trata tanto a la gente socialmente necesitada, se aprovecha de ellos, como de la gente con mayor bonanza en esta ciudad. Gente como José Luis Muñoz Soria, como Roberto López en Cuauhtémoc, como Héctor Serrano, que es el líder de todos ellos. Me parece que en su momento cumplieron con una tarea en la ciudad, que era controlar a las mafias, tratar con los líderes de distintos sectores, incluso con la inseguridad de la ciudad, que es un trabajo de las, yo le llamo de fontanería de la ciudad, que toda, desde Manhattan, Tokio, Berlín, todos tienen estos problemas, y hay personas adecuadas para tratar esos problemas, pero los fontaneros no pueden ser constructores de casas, mucho menos de ciudades. Claro. Para construir una casa uno requiere un arquitecto, un ingeniero, desarrolladores importantes con visión, con entendimiento de los sentimientos, de las frustraciones, de los gustos, de las alegrías, pero también de los miedos de los ciudadanos. Y yo jamás creí que esta ciudad debiera estar en manos de personas que se dedicaban a otra cosa.
Entonces yo creo que hoy estoy combatiendo a esos liderazgos específicamente, muy abiertos se los he dicho, que esa política pública no es la conveniente de la ciudad, Sí. pero también he pagado costos por haber hecho esas críticas. En mi campaña, la última que tuve, es la segunda vez que soy diputado por Álvaro Obregón, Ahora por el verde. ahora por la Alianza PRI Verde. Ujú. Yo sufrí el asesinato de 2 personas de mi propia brigada. Yo tenía una brigada de 24 personas que me acompañaban a las colonias. Recorría todas las colonias, todos los barrios, todas las unidades habitacionales. Por varias razones también, y he mezclado algunos temas, pero creo que es importante Sí. esto. Porque el PRI estaba desapegado de la Ciudad de México y se identificaba un PRI con una ausencia de la Ciudad de México, ausencia política, ausencia de liderazgos, ausencia, y se le asociaba con corrupción. Bueno, ni yo me asocio con esos términos, ni tampoco creo que el PRI sea así. Tampoco lo voy a defender cuando sé que ha habido casos muy ejemplares de ese partido que no son aceptables. Claro. Como ningún otro, como ningún partido tiene el ideal, ni tampoco tiene los peores. Pero sí creí que el PRI era el más profesional y con mayor conocimiento y capacidad para poder mejorar esta ciudad. Obras como el metro, 11 líneas del metro que construyeron, el IMSS, el ISSSTE, el viaducto, el periférico y obras tan grandes en materia de agua, de infraestructura, que se llevaron a cabo, que yo creo que había que luchar también hacia adentro para recuperarlo. Entonces me dediqué a recorrer todas las calles con esta brigada y resultó que resulté no solamente incómodo, sino peligroso Claro. para ciertos actores en la ciudad. Asesinaron a 2 de mis brigadistas. Ujú. Entraron a asaltar 2 veces a casas de gestión, en una de ellas en la colonia Minas de Cristo, una zona muy popular en la delegación Álvaro Obregón, que concentra mucha pobreza y muchas necesidades, en donde yo tengo una casa de gestión ahí en el corazón. Mi papá me estaba ayudando a ciertos trámites con los vecinos y ejerciendo un liderazgo que él tiene desde hace muchos años aquí en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Y entraron hombres empistolados, se estaban atendiendo a 7 o 8 vecinos en ese momento, todos los tiraron, golpearon a las secretarias, les quitaron todo lo que tenían y nos quitaron sobre todo computadoras que iban por la información y por lo que nosotros estamos haciendo. Y la segunda vez pues me asaltaron, yo venía saliendo de otra colonia, Golondrinas, Ujú. también socialmente muy problemática en esta ciudad y en esta delegación, y con metralletas cortas, ametralladoras cortas, asaltaron a 41 vecinos. Las 2 las fui a denunciar. También he tenido que pagar costos de decir quién con nombre y apellido son los responsables de este caos que vive la ciudad, pero sobre todo intentándole hacer ver al jefe de gobierno que nosotros queremos que él sea exitoso, que sea triunfador. Siempre queremos una autoridad fuerte, sólida, pero nosotros creemos que lo están engañando y que ha sido un error que delegue esta autoridad a estas personas, y que la ciudad hoy está como está por ellos, no por la actitud del jefe de gobierno, que siempre ha sido propositiva, siempre se ha echado para adelante, pero nosotros creemos que tristemente ha delegado esta facultad política a estos personajes que han tirado literalmente la ciudad, más algunos otros de las funciones de su gabinete. Y en cambio se ha opacado la labor de buenos funcionarios. Por ejemplo, el secretario de Finanzas, que ha hecho un gran trabajo en la Ciudad de México, del secretario de Desarrollo Social, Amieva, que me parece que es de lo más leal y lo más productivo que existe en esta ciudad, de Salomón Chertorivsky, que intentan dar la cara por los ciudadanos, y que otros muchos que están haciendo puro negocio y que están en un tema de caudillos, en un tema casi del medioevo, en donde existe un rey pequeño y unos señores feudales muy mafiosos, muy corporativos, pero que la gente de todos los estratos sociales y de todos los fundaciones, movimientos sociales populares de vivienda, medioambientales, están que trinan contra estos actores. Entonces, pues la ciudad hay que platicarla como es, Claro. y como se siente en las calles, no como se siente en las oficinas de gobierno, como se siente en las élites. Esto me ha tocado, y qué bueno que me lo preguntas, porque lo digo y lo diré.
en todos lados y a todas horas, para también cambiar el propio estilo de la ciudad. Yo creo que esas formas que antes se guardaban y ese mañas, pues hay que también cambiarlas y retirarlas para siempre. Claro. Amigos, estamos platicando con el diputado por Álvaro Obregón, Fernando Zárate. Diputado, hay que conocerlo aún más con preguntas cortas, respuestas cortas, dulce o salado. Algunas cosas dulces y otras saladas. Muy bien. ¿Personaje histórico favorito? Jesús Reyes Heroles en la historia reciente. A lo largo del país, por supuesto que Benito Juárez ha sido uno de los ejemplos de este país. Muy bien. ¿Cuántos idiomas habla? 4. ¿Cuáles son? Español, obviamente es mi lengua materna, alemán, inglés y francés. Muy bien. ¿Quién tiene la llave de su corazón? La ciudad. ¿Libro favorito? Reciente, ahorita estoy leyendo uno muy importante de Héctor de Mauleón, que narra, yo creo que es el nuevo cronista de la ciudad, que narra todos los orígenes de lo que ocurría y acontecía en el centro de la ciudad, pero en realidad, en materia de libros, depende qué etapa de la vida se ha planteado. De estudios de Derecho Constitucional, soy un enamorado de John Ackerman, uno de los constitucionalistas más famosos de Estados Unidos, especialmente un libro que se llama We the People. Muy bueno. Que básicamente establece cuáles son las bases del derecho constitucional en Estados Unidos, y por ende nosotros tendríamos que entender que We the People se debe entender de manera distinta en la ciudad y en el país. Claro. Es otro sentimiento, nosotros, la población, que representa en materias filosóficas, por supuesto los clásicos, los griegos, Platón, Séneca, en materia de discurso ulpiano. En materia literaria, yo creo que no hay nada más bello que el realismo mágico. Especialmente a mí me gusta Jorge Ibargüengoitia, Relámpagos de Agosto, Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Elena Garro, me parece indispensable. Por supuesto que también en cuentos infantiles, que yo tengo 2 hijos, El Principito, claro. clásicos, y bueno, Octavio Paz. Hay términos que yo creo que todos deberían de leer, cómo explica la palabra chingar, sí, y la madre, cómo los describe, y en realidad leo mucho. Intento tener siempre a un costado de mi cama entre 3 y 4 libros. Recientes también hay uno nuevo de Romero Apis, que se llama El jefe de la banda, pues que describe de manera muy interesante no solo sus vivencias, sino las aspiraciones y los errores que han cometido presidentes. No creo tener libro favorito, sí, que me han marcado en distintas épocas de mi vida, y que pues una persona sin lectura es muy complicado platicar y que pueda tener aspiraciones políticas. Por supuesto. ¿Deporte favorito, diputado? Yo fui futbolista profesional, entonces evidentemente el deporte que más me gusta es el fútbol, el que más me apasiona, el que mejor lo sé desarrollar, pero crecí con un principio de mi padre que fue siempre al lado de deportes. Me enseñó a jugar tenis, a nadar, a andar en motocicleta, frontón, squash, pero el que mejor me desarrollo, el que más cómodo me siento es el fútbol. Es Puma, ¿verdad? Yo soy Puma. Muy bien. Orgullosamente. Diputado Fernando Zárate, ya para terminar este bloque, ¿qué música le gusta escuchar? De todo, depende, pero me gusta la música que expresa el sentimiento popular, por ejemplo Calle 13. Ok. En latinoamericana es muy fuerte, con mucha identidad, aunque ya está un poco más cargado a la mercadotecnia también, y es entendible. Así es. Pero me gusta mucho, y en materia internacional lo que se llama como música indie, que es un tanto independiente, todos los grupos, Vampire Weekend, Okay.
Phoenix, me llama mucho la atención. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, tengo el gusto de que nos esté acompañando el diputado local por Álvaro Obregón, Fernando Zárate. Diputado, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Pues vaya materia coyuntural política que se vive en esta nueva Ciudad de México, mucho de qué hablar. A mí me gustaría primero platicar con usted como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. El medio ambiente en nuestro país pues ha dado mucho de qué hablar. Se les hizo citas para que vayan a comparecer a diferentes secretarios y lo dejaron plantado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que no me dejaron plantado a mí. No me hubiera molestado que no hubieran asistido si yo los llamaba. El tema es que desdeñan a una institución que se llama Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es electa con el apoyo popular, de manera democrática, y que representa una institución en esta ciudad. Hay 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, somos un órgano colegiado de 66 diputados que se organiza a través de comisiones, y que el poder legislativo es un contrapeso que deberían entenderlo, yo creo que lo siguen sin entender, que es un contrapeso sano, y un contrapeso para que todos vayamos construyendo en un ámbito de coordinación, en un ámbito de sana e institucional discusión. No quisiera platicar lo que se plantean en otros países que llegan a rebeliones, Claro. o que están en la calle. En esta ciudad, de manera institucional, hasta el día de hoy se ha intentado pues que la Cámara pueda resolver varios problemas o de abuso de poder o de omisión de poder. En el caso específico de los secretarios de Obras, de Movilidad y de Medio Ambiente, a través de la emergencia que vive la ciudad, porque vive una verdadera emergencia, le solicitamos información. E información que podamos generar estándares claros, información clara a los ciudadanos sobre qué está haciendo el gobierno y qué tenemos que esperar o qué tenemos que apoyar o qué tenemos la tarea de los propios ciudadanos con respecto a esa visión de ciudad. Les pedimos a corto, a mediano y a largo plazo cuáles son las políticas públicas para poder resolver el problema de contingencia y el problema ambiental que se vive. No contestaron. En segundo lugar, los citamos a una reunión de trabajo para que de manera amable, informal, pudiéramos relacionarnos y poder resolver todo este problema, y no fueron. Pero el problema es que no fueron y tampoco contestaron. En tercer lugar, lo que cualquier órgano de manera institucional pudiera hacer es llamar a comparecer. Llamamos a comparecer por el mismo tema los 3 funcionarios, no fueron y tampoco contestaron. Yo creo que eso, más allá de lo que tú pudieras comentarme, Juan Manuel, que dejaron plantados, que fuera un acto de mala educación, Sí. no, yo creo que es un acto de falta de respeto a un órgano y una institución. Claro. Pero sobre todo, yo creo que es falta de respeto a los ciudadanos, porque infiere 2 temas: o que no saben, no tienen política pública cómo responder, o que los diputados no les importan. Y esto implica que el único vehículo hoy que se tiene de manera directa para representar a la población son los diputados. Implica que no les importa a la gente, ni lo que piensen. O que están tan golpeados que no quieren aparecer en ningún lado porque ellos piensan que con su poder es suficiente para que sean intocables. Eso se llama autoritarismo. Y eso en muchas partes del mundo ha sido muy sancionado. Yo no lo vería tanto en un tema de falta de educación, sino un de respeto profundo a la ciudadanía. Y sobre todo, básicamente diciendo, la Asamblea Legislativa no cuenta, nosotros somos los padres de la patria en esta ciudad. Y eso es peligrosísimo. Diputado, tengo entendido que la Secretaría de Gobierno sí mandó un comunicado al respecto. Bueno, nosotros citamos a los 3 funcionarios, no citamos a la Secretaría de Gobierno. Si nos hubiera interesado citar a la Secretaría de Gobierno, así lo hubiéramos hecho. Pero salió a defender. Pues qué bueno, yo creo que es una funcionaria fantástica y magnífica, que hace un esfuerzo muy grande. Patricia Mercado, nosotros no solamente le reconocemos, sino en realidad con quien podemos trabajar en el gobierno de la ciudad es con ella, y directamente con Miguel Ángel Mancera, más algunos otros funcionarios, pero hay otros que no quieren coordinarse simplemente. Mandó un oficio, sí, lo mandó posfechado, presentado fuera de tiempo, y fue un oficio de 2 páginas en donde pretende disculpar
a 3 funcionarios que no fueron y a emitir una información en 2 líneas de la Secretaría de Medio Ambiente y que no cumple con la petición que nosotros hicimos. La etapa de información fue en marzo. Ya en abril ya no necesitábamos información, necesitábamos que comparecieran para que explicaran de manera profunda. Sí. Entonces, por distintos mecanismos faltó como mayor comunicación, por supuesto, pero más bien no se cumplió lo que mandata la Asamblea. Y la Asamblea no solicita, no pide un favor, la Asamblea ordena, la Asamblea emite una resolución, y no soy yo, es toda la Comisión de Desarrollo Metropolitano, porque obtuve firmas de todos, más comentarios y adiciones a las propuestas, pero además ellos se manifestaron en ese sentido, que yo en este caso únicamente coordino, dirijo, intento promover la mejor relación y coordinación entre órganos. Entonces no soy yo como presidente, es toda la comisión y al final toda la asamblea. Y de todos los partidos. Y de todos los partidos. Además se pretendió llevar a cabo otro acto. Al mismo tiempo el presidente de la comisión de gobierno, para que no se entrevistara en mi comisión, la llevaron a la comisión de gobierno. Que en realidad este fue un problema mayor. Por falta de pericia, por falta de habilidad, por torpeza de la comisión de gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente dejó más dudas y dejó más ambigüedades en lo que le dijo a la comisión de gobierno. Entonces nos generó todavía más fortaleza para llamarla a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para que no solamente aclarara esas dudas, sino resolviera ambigüedades y al final del día nos dijera dónde va esta ciudad en materia de medio ambiente, pero no solo de medio ambiente, Juan Manuel. ¿Qué está pasando con la basura y el bordo poniente, la relación con el Estado de México? ¿Qué está pasando en materia de movilidad? Que pretenden pedirle a la Federación 7,000 millones de pesos para comprar camiones nuevos. ¿Tú crees que camiones nuevos va a resolver el problema de contaminación? ¿O solo se está gastando el dinero para que en 5 años tengamos que gastar 7,000 millones más porque no se ha generado industria para construir camiones, para sustituir gasolina por lo eléctrico, para darle más sustentabilidad a la ciudad? Es decir, ¿los 7,000 millones es un acto de compraventa? ¿O es un acto de fundación de política pública para que se cree economía, se cree industria, se cree empleo y eso se utilice para resolver el problema de contaminación de la ciudad con alternativas mucho más viables y positivas como lo eléctrico, que implica no batería, implica lo que se llama en Europa los U-Bahns o los S-Bahns, que son trenes que corren en las ciudades. 3, ¿qué pasa en materia de desarrollo urbano? Construcciones ilegales, violación de uso de suelo, la proliferación de edificios de más de 20, 30, 40 pisos en zonas históricas, en el centro de la ciudad. ¿De dónde vamos a obtener esos servicios públicos? ¿De dónde va a salir el agua si ya hay cortes de agua? ¿Qué va a pasar con toda una serie de actos? Tala de árboles, como en Río Miscuac. ¿Qué va a pasar con todo eso? Queremos saber a ciencia cierta y con expectativas claras cómo vamos a resolverlo, pero no a través de ocurrencias, sino a través de política pública. Y política pública implica también una coordinación entre los legisladores, los gobernantes en el Ejecutivo y el Poder Judicial, porque todos tenemos que jalar para el mismo lado, no como está pasando ahora, que hay un desarrollo o pseudo desarrollo al estilo jungla, que básicamente ven primero el predio, después el dinero y al final el ciudadano y los servicios. Entonces eso no puede ocurrir en una ciudad como la Ciudad de México, que pretende ser que nos dijeron además que ya no éramos ciudadanos de segunda. Yo no sé si tú te sentiste algún día ciudadano de segunda. Yo honestamente no me siento ciudadano de segunda. Pero además la falsa promesa que vamos a hacer un estado, porque tampoco somos un estado. Claro. No tenemos facultades de agua, drenaje, alcantarillado, mercados públicos, rastros, uso de suelo, desarrollo urbano. En tu delegación tú decides qué está pasando en eso, pues no. Entonces no tenemos esas facultades de los municipios y con una, digamos, una falacia, que ya somos ciudadanos del primer mundo. Pues hay muchos vecinos que yo creo que hoy piensan que preferirían regresar a ser Distrito Federal porque estábamos mejor. Sí. Y ahora yo preguntaría, el secretario de Medio Ambiente Federal está atendiendo varios de los problemas de la ciudad. El secretario de Educación Federal está atendiendo varios problemas de la ciudad.
¿Ya somos autónomos e independientes o estamos dependiendo más del gobierno federal? Sí, caray. Amigos, estamos platicando con el diputado Fernando Zárate. Diputado, pues ahondando en este tema de uso de suelo, de todo lo que está pasando en la Ciudad de México en cuanto a desarrollo, uno de los temas también coyunturales es qué va a pasar con los terrenos del aeropuerto. Yo sé que recientemente tuvo una reunión con Salomón Chertorivsky. ¿Qué le dijo? En realidad hay una comisión especial en la Asamblea Legislativa, que es la Comisión para el Destino de los Terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hoy básicamente los conocemos como la Terminal 1 y la 2. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hay que especificar para todo el auditorio que existe esos predios dentro de una delegación que se llama Venustiano Carranza, uh-huh, pero que en realidad son 700 y tantas hectáreas las que existen. Para que podamos dimensionar 700 y tantas hectáreas es lo doble de Central Park, uh-huh, más o menos, en Nueva York, y representa como 10 veces el Zócalo de la Ciudad de México y 2 veces Chapultepec, me parece. Uh-huh. Me parece. Es un terreno enorme que impacta no solamente a la Ciudad de México, que impacta al Estado de México y también impacta al Estado de Hidalgo, porque hay muchos visitantes o muchos vecinos que interactúan diario en esta ciudad y que también el destino que se le dé a ese predio pudieran afectarles o beneficiarles. Claro. Entonces es un tema metropolitano, no es un tema solo que le corresponde a los vecinos de la Venustiano Carranza, aunque prioritariamente entiendo que debería haber un impacto positivo en sus vidas, pero que es un tema metropolitano. Lo expresó muy bien Salomón Chertorivsky, con datos precisos, con un diagnóstico muy claro, y un tanto dilucidó un problema que existe entre gobierno federal y gobierno local. Uh-huh. ¿Quién va a decidir qué va a pasar con ese predio? ¿La Ciudad de México o el gobierno federal? Sin dejar su posición y su postura, que él piensa que la Ciudad de México tendría que decidir el destino final por uso de suelo que lo aprueba la Asamblea Legislativa, pero sobre todo porque cesa el motivo por el cual lo mantiene el gobierno federal, que básicamente es para el traslado de pasajeros nacionales e internacionales, o sea, el aeropuerto, sí, que la Ciudad de México tendría preeminencia en la decisión. Y esta es una palabra bien interesante, preeminencia. Entonces, el gobierno federal ha hecho distintos comentarios que por el tema de asentamientos humanos, pero sobre todo porque pudiera ser en todo caso un parque nacional, uh-huh, o por distintas razones, también pudieran determinarlo. Se siente una coordinación más estrecha, depende mucho de los funcionarios en turno. El secretario de Comunicaciones y Transportes federal ha sido firme, pero está dispuesto a negociar y está dispuesto a coordinarse, uh-huh, y la Ciudad de México también, que eso muestra carácter, me parece correcto, y también me parece que cada uno debe defender los intereses desde el punto de vista de su gobierno, uno local, el otro federal. Así es. Pero más allá de eso, yo resalto un tema en Salomón Chertorivsky, que es las ganas de coordinarse con la Asamblea Legislativa y con el gobierno federal, que veo muchos otros funcionarios que no están en esa postura, que están intentando jalar hacia su molino los beneficios, la economía y el impacto que puede tener un terreno tan preciado como el del aeropuerto. Lo que sí veo es disposición, lo que veo es apertura, y a partir de eso veo que también el gobierno federal ha sido mucho más sensible y ha pretendido negociar de una mejor manera para que al final del día se resuelva lo que nos interesa. No el problema entre autoridades y quién se va a colgar la medalla, sino cómo va a afectar a los vecinos de manera positiva y cómo nos va a resolver un montón de problemas, por ejemplo, de medio ambiente, de sustentabilidad, de empleo, economía, de mitigación uh-huh, de la contaminación. Uh-huh. Y eso lo vi con Salomón y lo he visto con el gobierno federal, y ojalá muchos funcionarios del Distrito Federal aprendieran que en esta ciudad se tiene que hacer política. En esta ciudad se desayuna, se come y se cena política, y no como algunos piensan que son puras mandatos de oficina sin conocer a la gente y solo porque su dedito lo dice. Claro. Porque al fin y al cabo eso es lo que queremos los ciudadanos, ¿no? Por eso están ahí nuestros servidores públicos, no para polarizar aún más pues estos problemas que se vive en esta Ciudad de México. Amigos, estamos platicando con el diputado Fernando Zárate. Ya para finalizar, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este espacio. La Asamblea Constituyente, la gente que va a estar encargada de
elaborar la nueva constitución política de la Ciudad de México, ¿qué decirle a las personas que van a estar ahí? ¿Qué se necesita tener en esa nueva constitución? En primer lugar, yo creo que hay un gran desdén de los ciudadanos por el proceso de constitución. Hay un gran desencanto, hay molestia, hay hartazgo, y creo que la existe de manera justificada. Incluso te diría, Juan Manuel, ¿por qué los partidos no han presentado constituciones? Haría alguna analogía o ejemplo. Si algún arquitecto quiere que se le asigne una obra, ¿no tendría que llevar un proyecto para que el jurado pueda decidir si económicamente es viable, si es bonito, si tiene estética, si está construido de manera sólida, si los materiales son correctos? Yo creería que es el mínimo indispensable para que un jurado pudiera tomar una decisión. No entiendo por qué los partidos no han presentado su constitución para que los ciudadanos pudieran analizar y pudieran decidir si votan por ellos o no. ¿Qué significa esto? A mí me parece fundamental que los ciudadanos sepan si los partidos siquiera tienen un proyecto y conocen los problemas de la ciudad para resolverlos hacia 50 o 75 años. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la Condesa? ¿A dónde va San Ángel? ¿A dónde va Coyoacán? ¿A dónde va Tlalpan? ¿A dónde va Azcapotzalco? ¿A dónde va Tláhuac? Cada delegación tiene distintos problemas y distinta vocación. Algunas son económicas, otras son de servicios públicos, otras son agricultores, otras son forestales. Tlalpan, ¿qué vamos a hacer con los bosques? ¿Qué vamos a hacer con los parques urbanos? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo? ¿Cuántos edificios puede haber? ¿Qué estética va a tener la ciudad? ¿Cómo es el transporte público? ¿Cómo van a ser las avenidas? No están pensando los ciudadanos que esos son los problemas que hay que atajar y que hay que decirle: mi proyecto como partido X es este. Yo veo la ciudad así, veo a los ciudadanos asado, veo al poder judicial con muchos problemas. Habría que involucrar a las universidades públicas para el nombramiento de jueces y privadas. Los colegios de abogados, ¿por qué no están revisando la labor de los propios jueces? Sí. ¿Por qué no los vecinos revisan obras? Yo vería servicios públicos, etcétera. Todo un poco lo que estoy señalando de manera solo descriptiva. Yo te diría, ¿y por qué no han propuesto los partidos específicamente? Si consideran que su trabajo político es serio, ¿por qué no ponen en la mesa una constitución? Y dicen, a ver, esta es mi visión, ¿cuál es la suya? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por falta de capacidad o por manipulación? Porque es el primer proceso que yo veo, que primero piden el apoyo y después ven que van a redactar. Sí. Me parece que de arranque, por eso tenemos estas ideas y este desencanto, porque hay personas que van diciendo por la vida que hay que regular las marchas en la Constitución. Por favor, un proceso constitucional no es un proceso de un reglamento, de una ley ordinaria. Un proceso constitucional es un proceso especial, es un pacto social en donde se recogen principios, donde se recogen facultades de las autoridades, límites y en algunos casos sanciones, pero que describe de manera genérica para que no se esté manoseando esa constitución como la de 1917, la federal, que lleva más de 500 y tantas enmiendas y que termina por ser una constitución casi reglamentaria en donde el derecho a tener botones por parte de algunas personas debe ser incorporado ahí, y que desatiende totalmente a la naturaleza de una norma de tal orden, pero sobre todo a la discusión que tiene que dar la ciudadanía en tal orden, para regular marchas, para tocar el tema de animales, para tocar el tema de servicios públicos, etcétera. Están las leyes ordinarias. Juan Manuel, no está la Constitución. Claro. La Constitución debe establecer una norma fundamental, facultades y lo que ya he señalado, para que todos construyamos a partir de eso. Por lo tanto, tampoco entiendo por qué este proceso de elaboración de Constitución lo han vuelto un verdadero asco, un verdadero, y así tan sencillo, tan simple lo digo, porque lo han convertido en un proceso electorero, en donde hoy se está disputando a ver quién da más despensas entre el PRD y Morena. Yo no puedo creer que dos partidos que se dicen de izquierda estén comprando de manera tan soez los votos en la ciudadanía, que al final del día va a ser la consecuencia de la elaboración de una constitución. No es un proceso electoral en donde se están disputando poder, en donde se están disputando recursos, en donde se están disputando cargos para ver cómo se organizan de manera territorial. Es la elaboración de una constitución, Juan Manuel. Claro.
tendría que ser absolutamente alejado de una disputa entre despensas, entre comida que están regalando, entre programas sociales, becas. Los jefes delegacionales quieren manejar los programas sociales que por ley le corresponde al gobierno del Distrito Federal. Es un galimatías. Yo no puedo creer que los líderes políticos de esta ciudad estén dentro de ese marco de juego, de esa cancha de juego. Yo creo que habría que cambiar totalmente el tablero y decir, esa no es la ruta por donde la Ciudad de México debe construir, y menos su constitución. Claro. Es precisamente por la que los ciudadanos están molestos y precisamente por lo que los ciudadanos quieren nuevos gobernantes con mayor capacidades, pero sobre todo con mayor sensibilidad para entender que la ciudad no puede correr a partir de sus intereses, de los políticos, y sí tiene que correr a partir de los intereses de la ciudadanía. Hay partidos y hay políticos en todos los partidos que están intentando regenerar, pero siguen existiendo unas cabezas, no solo que se resisten, que están mintiéndole al resto de los partidos y de la ciudadanía para conservar sus privilegios. En eso estamos. Y eso me parece lamentabilísimo, y la consecuencia de ello va a ser la poca afluencia el día 5 de junio, que se vote el constituyente, y la consecuencia de eso va a ser, van a dejar a la ciudad quebrada, porque después de junio no va a haber dinero para resolver problemas de servicios públicos y de administración de la ciudad y de solución de los problemas de la ciudadanía hasta enero del próximo año, febrero del próximo año, que caiga el nuevo presupuesto porque se lo acabaron en esto. Y número 2, la gente va a quedar totalmente desangelada porque el 20% o 25% de la población que salga va a ser el que defina la nueva constitución. Claro. Imagínate en lo que estamos. Claro. Diputado Fernando Zárate, su cuenta de Twitter para seguir esta conversación en las redes sociales. @Fernando Zárate S. ¿Y en Facebook? Fernando Zárate. Muy bien, pues Fernando Zárate, diputado local de Álvaro Obregón, muchísimas gracias por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel. Es un placer hablar directo, conciso y preciso sobre la ciudad, y más contigo. Muchísimas gracias, diputado. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.